instructor. A continuación voy a presentar la explicación del punto número 1. Entonces, tenemos aquí, bueno, dice que la masa es de 541, que 41, porque pues mi cédula termina en 41. Somos en línea recta, bueno, listo. Entonces, tenemos 4 intervalos de tiempo, ¿listo? Y nos dice, identifica, en la primera nos dice, identifica los intervalos de tiempo en los que la motocicleta acelera con velocidad constante y desacelera. Entonces, de 0 a 4 vemos que la línea va ascendiendo. Esto quiere decir que va subiendo la velocidad, es decir, que hay una aceleración o una fuerza que se le está aplicando a la motocicleta para que la velocidad sea mayor. Entonces decimos que en este intervalo de tiempo acelera. ¿Listo? Ahora vemos que llega a 20 metros por segundo y a los 4 segundos llega a 20 metros por segundo y continúa así hasta los 6 segundos. Entonces decimos que la velocidad va a ser constante, es decir, que ni acelera ni desacelera. Se mantiene constante la aceleración. ¿Sí? Entonces, de 6 a 10 segundos, entonces tenemos que la velocidad aumentó nuevamente y aumentó considerablemente, ¿sí? Entonces, aumentó de 20 segundos, de 20 metros por segundo a 50 metros por segundo la velocidad. Entonces decimos que la motocicleta aceleró. ¿Listo? Ahora, en el intervalo de 10 a 12 segundos, tenemos que la motocicleta prácticamente realizó como un frenón, ¿sí? Desaceleró por completo y hasta llegar a una velocidad de cero o estar en reposo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a la solución de bueno, esa fue la solución del punto número 1, ¿no? Acá tenemos la solución. ¿Sí? Acelere, la velocidad aumenta, sino que para que fuera más fácil, pues lo hice con la, la, la figura, ¿sí? Con la gráfica, que es más fácil explicarlo, ¿listo? Entonces, ahora tenemos, calcula la aceleración de la motocicleta en cada intervalo. Ahora vamos a tomar cada intervalo de tiempo y lo vamos a determinar cuál fue la aceleración en cada una de estos intervalos, ¿listo? Entonces decimos que la aceleración es igual a la pendiente y la pendiente es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿listo? Entonces tenemos, todos iniciaron en cero, la velocidad inicial fue cero y el tiempo fue cero. Entonces tenemos que a los 4 segundos ascendió a 20 metros por segundo. Entonces tenemos 20 metros por segundo sobre 4. Da igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Esta fue la aceleración en el intervalo 1. En el intervalo 2, la velocidad se mantuvo en 20 y no hubo variación en la velocidad. Y en el tiempo, entonces, fueron 2 segundos de diferencia, de 4 a 6 segundos. Y pues como no hubo, digamos, una diferencia en la velocidad, no hubo una variación, entonces decimos que no hubo aceleración porque la velocidad se mantuvo constante. Entonces no se le aplicó una fuerza para que eh, la motocicleta fuera a una velocidad mayor. Ahora en el intervalo 3, ahora sí vemos una considerable aceleración, ¿sí? Inició en 20 metros por segundo y terminó en 50. Es una diferencia de 30, de 10 a 6, de 6 a 10 segundos. Eso quiere decir que hay una diferencia de 4 segundos. Y la velocidad, la aceleración fue de 7,5 metros por segundo. Ahora, acá tenemos una velocidad final de cero, es decir, que frenó y está en reposo. Y se le resta la velocidad final, que fueron 50. Entonces tenemos una velocidad negativa. Quiere decir que desaceleró, ¿sí? 12 a 10 segundos, da una diferencia de 2 segundos, entonces nos da una aceleración negativa, es decir, que desacelera. Bueno, ahora, aquí tenemos que por qué fue de igual a cero la fuerza que se le aplicó
Ahora vamos por el punto 3. ¿Listo? El punto 3 dice, aplica la segunda ley de Newton para la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta. Bueno, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Decíamos que la masa era igual a 541, entonces vamos a utilizar las aceleraciones que vimos anteriormente en cada intervalo para determinar la fuerza que actúa sobre la motocicleta en cada intervalo de tiempo también. ¿Listo? Entonces en la primera, o sea, recordamos que era 5, en la segunda fue 0, en la tercera fue 7,5 y en la última fue una fuerza negativa, una aceleración negativa de menos 25. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los resultados, aquí 541 por 5. En este caso, como no hubo aceleración, se deduce que no hubo una fuerza que actuó sobre la motocicleta, porque la velocidad se mantuvo constante. Es decir, que si la velocidad es constante, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, por lo tanto, podemos afirmar que no hay una fuerza externa que actúe sobre la masa. ¿Listo? Por eso, entonces, la aceleración 2 es una, es igual a cero. Ahora dibujamos la gráfica de fuerza neta en función del tiempo. Tenemos aquí 750 newton de 0 a 2 a 4 segundos. ¿Sí? Tocó así por secciones porque pues no me daba, digamos, los números eran muy extensos, los resultados. Ahora esta, en el intervalo de tiempo de 4 a 6 segundos, la fuerza neta fue igual a cero porque recordemos que no hubo aceleración. Entonces quiere decir que no hubo una fuerza que actuó sobre. En este tomó el valor mucho más grande, el valor más grande que llegó a tener, que fue de 1125 newton en el intervalo de 6 a 10, que llegó a su pico final a la velocidad máxima. Y aquí vemos la fuerza negativa que actúa cuando desacelera la motocicleta. ¿Listo? En el intervalo de 10 a 12, donde la fuerza neta fue de menos 13.525 y llegó la motocicleta a estar en reposo. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos que calcular el área bajo, ¿bajo qué? El área que está debajo de toda esta curva o esta gráfica. Entonces aquí tenemos en cada intervalo lo dividimos en intervalos y aquí tenemos, si dividimos este, tenemos un triángulo cuya área sería igual a un medio por base por altura. Entonces nos da 40 metros. Aquí tenemos un rectángulo que sería base por altura, nos da 2 por 20 metros. 2 por 20 igual a 40 metros. Listo, aquí tenemos un trapecio. eh, Tenemos este trapecio. eh, y acá está el resultado, que sería igual a un medio por la base mayor, más la base menor por la altura. Y ahí pues nos da. Y acá tenemos por último otro triángulo. ¿Listo? Después de eso sumamos cada área de estas y nos da el área total. ¿Listo? Entonces tenemos a 270 metros recorridos por la moto. ¿Listo? Ese fue el recorrido total de la moto. ¿Listo? El área total que recorrió la moto. Ahora, calcular el área bajo la curva de fuerza en función del tiempo. Entonces, cada uno de esas gráficas que vimos arriba, pues nos dan un rectángulo que sería base por, sí, ¿no? Base por altura. Es base por altura. ¿Listo? Entonces, ahora pues ya tenemos ahí la base, que serían los 4 segundos. La altura sería 2705, nos daría 10.820, que sería el área total, el área total de ese intervalo de tiempo. En el intervalo de tiempo número 2 tenemos pues que no hubo fuerza que actuó sobre
Entonces tenemos una línea recta, por lo tanto no tiene una área total. ¿Listo? En el intervalo de tiempo 3 resulta otro rectángulo. Bueno, ahí tenemos también el resultado. Y en el último tenemos también otro rectángulo y nos da un resultado negativo. ¿Sí? Porque pues quiere decir que fue una fuerza negativa que actuó sobre la moto. ¿Listo? Entonces, tenemos el área total de, nos da 10.820 metros más 0 metros más 16.230 metros. Y aquí restamos esta y nos da igual a cero. ¿Por qué? Bueno, pues sabemos que el área total es el impulso total aplicado para la motocicleta, a la motocicleta, es el impulso de la fuerza. Y vemos que ella inició en reposo y terminó en reposo. ¿Listo? Entonces es igual a cero. Por esta fuerza negativa que fue la última que se le aplicó. ¿Sí? Se le aplicó a la motocicleta para que ya prácticamente frenó. Ahora, comparar ambas áreas. Bueno, vemos que la velocidad pues inició en cero y terminó en cero. Igual pasó con la fuerza que actuó sobre la moto, ¿sí? Inició en cero y terminó en cero. Entonces, pues prácticamente es como una pequeña conexión que tienen allí. Al comparar los resultados obtenidos en cada, pude observar que la conexión directa no es en el desplazamiento y el impulso, sino entre el impulso total y el cambio en la cantidad de movimiento, que se calcula usando los puntos iniciales y el punto final de la gráfica. Si bien inicia la velocidad con cero y termina en cero, tal como en el impulso total. Listo. Bueno, tutor, espero pues que haya sido claro y muchas gracias.